Últimamente, los sistemas de metro y transporte sobre raíles en las diferentes ciudades andaluzas no dejan de dar noticias y titulares, y ahora le ha tocado a Málaga, donde se ha dado un paso muy importante para su esperada ampliación y que te cuento en este vídeo. La Junta de Andalucía acaba de licitar por 61 millones de euros el tercer y último tramo de la ampliación del metro de Málaga, concretamente entre Eugenio Gros y Blas de Lezo, que incluirá la construcción de la futura estación Hospital Civil. Una licitación que corre a cargo de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y que supondrá la construcción del tercer y último tramo de la ampliación del metro de Málaga al nuevo hospital y que incluirá la citada estación Hospital Civil, con un presupuesto base de licitación cofinanciado con fondos FEDER y que cuenta con un plazo de ejecución de 36 meses. Las obras en el primer tramo de la ampliación del metro de Málaga al nuevo hospital alcanzan un nivel de ejecución del 50%, mientras que los trabajos en el segundo tramo comenzarán en breve y ahora suma otro paso más con este tercer y último tramo que se adjudicará este mismo año. Además, recientemente se ha formalizado la adjudicación de la redacción del estudio informativo para una nueva ampliación, un tercer tramo que se inicia una vez rebasada la estación de La Trinidad, que se ejecuta dentro del segundo tramo y finaliza junto al Hospital Civil, con una longitud de trazado total de 510 metros, que discurre bajo el viario formado por las calles Eugenio Gros, Blas de Lezo y Avenida de Simón Bolívar, donde se contempla la construcción de la única estación denominada Hospital Civil, localizada junto al equipamiento sanitario y próxima al nuevo Hospital de Málaga. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La licitación de este nuevo contrato afrontará la ejecución de la infraestructura, es decir, el recinto de túnel y la estación, así como de la propia superestructura de vía, el montaje de los carriles y aparatos de vía por los que circularán los trenes. También permitirá la reposición de la urbanización afectada por las obras. Una vez licitado este tercer y último tramo de la obra civil, la prolongación entre Guadalmedina y Hospital Civil, que constará de un total de 1,8 kilómetros y 3 estaciones, quedará totalmente en carga. También está en ejecución el contrato común a los 3 tramos para la implantación de los desvíos generales del tráfico, que posibilita la construcción en simultáneo con la circulación a través de los itinerarios alternativos. Se espera que la ejecución de esta extensión aportará un volumen de usuarios de 3,5 millones de viajeros al año, que se sumarán a los de la actual red, que consta de la línea 1 y 2 hasta Atarazanas, que en 2024 registró una demanda récord de 18,2 millones de usuarios, lo cual demuestra la necesidad de seguir mejorando y ampliando el transporte de este tipo en la capital de la Costa del Sol, un nuevo paso que hace que la Junta de Andalucía haya invertido 1.900 millones de euros desde 2019 en los metros y tranvías andaluces, en toda una declaración de intenciones y que puede ayudar a seguir corrigiendo las muchas necesidades de las ciudades de Sevilla, de la que recientemente hablamos, de otra novedad en un vídeo, Granada, Jaén, cuyo tranvía está cada vez más cerca de ponerse al fin en marcha, y la propia Málaga. Estos avances en el suburbano malagueño se aunan con los progresos de la mejora y ampliación de la red de cercanías de toda esta zona de la que hemos hablado en varios vídeos y entrevistas y que parece seguir avanzando en sus fases previas y de estudios, pero aún con muchas incertidumbres a su alrededor, por lo que seguiremos pendientes de esta zona del país claramente atrasada en lo que a transporte sobre raíles y urbano se refiere y que parece querer ir corrigiendo esas deficiencias no sin dificultad, trabajo y ritmo lento. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.